A ver, para. Que no tengo cómo bajar. Ahí está. Bien. Bueno, buenas tardes, señor decano, Mario Garmendia, profesores, tutora, compañera. Es para mí un placer y un desafío presentar mi proyecto de memoria de grado que se titula Acceso a la vivienda, un derecho social, una mirada al territorio en el contexto del departamento de Maldonado. Las materias involucradas en el proyecto pertenecen al derecho público, en particular al derecho constitucional, derecho civil, derechos humanos, derecho administrativo, derecho ambiental, ordenamiento territorial y urbanismo. Las palabras claves son el derecho a la vivienda, derecho de propiedad, medio ambiente, ordenamiento territorial, políticas públicas y gobiernos departamentales. En el marco de la presentación y justificación del tema, el acceder a una vivienda constituye una necesidad esencial de todo ser humano, como también el goce de otros derechos fundamentales. Se estudiará desde el ámbito social y su marco normativo, permitirá tomar conocimiento de la evolución de este derecho a través de los años y el desarrollo de las distintas políticas públicas aplicadas para hacerlo efectivo. Encararemos el tema desde los desafíos de la aplicación de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, las diferencias que caracterizan la propiedad privada y otros institutos del derecho, como también la importancia de la actuación por parte del escribano público en situaciones en que se ven involucrados estos derechos. Para delimitar el tema, nos propusimos la siguiente interrogante. Si en el marco normativo que permite darle sustentabilidad a ese proceso de acceso a la vivienda, y desde la perspectiva de la planificación territorial en nuestro departamento, mediante un enfoque integrado y de gestión del medio físico y uso del suelo, nos preguntamos, ¿se ha logrado un desarrollo equilibrado vinculado al acceso a la vivienda? Por su parte, el marco teórico está compuesto por tres conceptos fundamentales, como ser el derecho a la vivienda, derecho de propiedad y políticas públicas en materia de vivienda. El derecho a la vivienda, podemos citar al doctor Carlos Vaz Ferreira, quien expresa que el derecho de habitar, derecho de estar cada individuo en su planeta y en su nación sin precio ni permiso, es el mínimo de derecho humano, derecho que no ha sido reconocido ni bien establecido a causa, principalmente, de que tanto los que defienden como los que combaten el orden actual no distinguen bien el aspecto de la tierra como medio de habitación de su aspecto como medio de producción. Por su parte, el derecho de propiedad ha sido objeto de múltiples opiniones en nuestra doctrina. Es el caso de tratarlo como derecho sobre una cosa, como dominio, como regla social y como derecho fundamental. Estos conceptos los trataremos en el trabajo de investigación. El doctor Arturo Iglesias, referente en los estudios sobre la propiedad territorial urbana, se refirió al derecho de propiedad como un conjunto de derechos, compuesto por el ius iutendi, el derecho de utilizar la cosa para darle el destino que tenía cuando la recibió o posteriormente, el ius fruendi, facultad de percibir los frutos, y el ius abutendi, derecho de abusar de la cosa, al arbitrio de cada individuo. Se interpreta como el derecho de disponer de la cosa. Esta posición tiene su fundamento en el derecho romano. Bien, a contrario sensu de esta posición tenemos la opinión del doctor catedrático de nuestra facultad, Carlos Castro Casas, quien expresa una visión distinta a la de Arturo Iglesias, fundamentándose en que, sin embargo, en sentido estricto, no son solo estas las características las que distinguen una situación de propiedad, ya que incluso algunas de las mencionadas facultades pueden estar en personas distintas al propietario, que ejerzan la posesión.
En cuanto a las políticas públicas en materia de vivienda, la vivienda es considerada un derecho humano que repercute en la dignidad de las personas. Y en función del crecimiento de las ciudades, nos preguntamos de qué manera se le asegura a las personas que tal vez por cuestiones económicas, sociales, culturales, no hayan aún accedido a una vivienda digna. Es así que el arquitecto Jorge Di Paula, en su exposición en el marco del espacio interdisciplinario Red Temática de Asentamientos Humanos, Hábitat y Vivienda, expresa que cuando hablamos de políticas públicas nos podemos referir a tres acepciones de política: como ejercicio del poder, como administración del gobierno y como acciones públicas. Concluyó su ponencia el arquitecto diciendo que la política habitacional no es solo una política de construcción de vivienda en sentido estricto, es una política social para satisfacer la necesidad de habitación, tan necesaria como la salud, la educación y la seguridad social. Investigaremos por esto en este trabajo la aplicación de políticas públicas en materia de vivienda en nuestro departamento. Bien. En el marco de la estrategia de investigación, la metodología elegida para desarrollar será de corte cualitativo, y este método tiene la característica de ser de carácter descriptivo y exploratorio. Se enfoca en comprender un fenómeno, describirlo y analizarlo, es decir, generar perspectivas teóricas. Para lograr los objetivos previstos, se utilizarán entrevistas semiestructuradas con referentes en la materia, investigación documental de la situación de la vivienda en nuestra ciudad, con relación a políticas públicas, con especial énfasis en ciudades del departamento, utilizando en este marco fuentes bibliográficas. Se trata de un trabajo transdisciplinario y trayendo a colación un concepto que nos enseñó el profesor Julián, que dada la complejidad del derecho como paradigma y de la existencia del principio hologramático al que se refería el filósofo y sociólogo francés Edgar Morin, es el fundamento de la necesidad de ver el todo en las partes y las partes en el todo. Es así que la aplicación de políticas públicas lo haremos abarcando el escenario social, económico, cultural y territorial para lograr aproximarnos al objetivo de esta investigación. Bien. El objetivo general que se propuso es explorar los principales aspectos de las políticas públicas vinculadas con el derecho a la vivienda, en el contexto del departamento de Maldonado y en particular de las ciudades de Maldonado y Punta del Este. En paralelo, los objetivos específicos también son identificar el territorio departamental en sus dimensiones físico-espacial, explorar la aplicación práctica de la normativa que desarrollan las normas nacionales, departamentales y la aplicación de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible en el departamento de Maldonado. También analizar la aplicación de las políticas de Estado en la materia, con especial énfasis en la problemática de asentamientos irregulares y la búsqueda de sus soluciones. Bien. Para finalizar, la estructura preliminar de la memoria de grado, que contendrá 5 capítulos. En el capítulo 1, antecedentes históricos, síntesis de antecedentes históricos y legislativos, ámbito departamental, antecedentes de actuación y la ley madre, ley de centros poblados. En el capítulo 2, marco jurídico, la vivienda, derecho a la vivienda, aplicación de la ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible en Uruguay, antecedentes de la norma, coordinación entre las estrategias habitacionales y de suelo, reserva de suelo para vivienda de interés social y ocupación ilegal de inmuebles con fines de asentamiento. Realizaremos un capítulo tercero sobre políticas públicas en materia de vivienda, un capítulo cuarto sobre la disciplina jurídica notarial y social, donde trataremos la responsabilidad notarial, la función notarial y la figura sociojurídica del notario. Para finalizar,
con un capítulo quinto, donde expondremos las conclusiones finales a las que abordemos. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Ahí la vemos. ¿Está bien? Sí. Bueno, el tema elegido por mí fue Sociedades por Acciones Simplificadas como un nuevo tipo social comercial en Uruguay. Y el enfoque que quiero darles es notarial debido a las incidencias de sus innovaciones en la actividad de los escribanos públicos. Bueno, a partir de la aprobación de la Ley 19.820, el 27 de septiembre del 2019, se creó un nuevo tipo societario en Uruguay. Es un formato híbrido que tiene componentes de sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada, por lo cual tiene muchas innovaciones que el fomento de la ley o sea, el objetivo de la ley es el fomento del ecosistema emprendedor. ¿Por qué? Porque está visualizado como un tipo, como una herramienta para facilitar innovaciones, para que los emprendedores puedan plasmar sus innovaciones y sus proyectos de forma masiva. Fue utilizado como una herramienta para fomentar este tipo de emprendimientos, dado que en Uruguay no existía hasta el momento y había tipos societarios con mucha rigurosidad en trámites y además de costos excesivos. Por lo que la fundamentación en el tipo societario es la flexibilidad y simplicidad de su constitución, la prescindencia del requisito esencial de pluralidad de socios para el desarrollo y constitución de la misma, es decir, el interconstitutivo puede ser tanto de una persona como varias personas, una persona física o persona jurídica o varias personas jurídicas, no así sociedades anónimas. La limitación de la responsabilidad de los accionistas, se obligarán por sus aportes y no responderán por obligaciones laborales y tributarias, salvo caso de disregard, que en este caso lo establece a texto expreso la ley 19.820 en el artículo 8, y menciona, remite su aplicación a los artículos 189 a 191 de la ley 16.060, que es la de sociedades comerciales. En este caso me omití decir que se corre el velo y se apunta realmente a los accionistas en cuanto a responsabilidades tributarias, laborales, etc. Otra innovación es la convocatoria y realización de asambleas de socios mediante medios electrónicos emitidos por ley, una novedad que hasta ahora en las sociedades comerciales no era admitida. Bueno, en este sentido surgen varias interrogantes. Si ya en Uruguay teníamos varios tipos societarios, ¿cuáles son las innovaciones o cuáles son las ventajas y desventajas respecto de las sociedades anónimas o de las sociedades de responsabilidad limitada? Y en este sentido también, como la cápite de la ley lo menciona, declara de interés nacional el emprendedurismo y lo divide en tres grandes bloques. Entre ellos está la creación del tipo societario SAS, por lo cual, ¿cuál es su incidencia en el fomento del emprendedurismo como herramienta a ser utilizada por los ciudadanos? El objetivo general del proyecto será explorar el alcance del nuevo contrato societario y la incidencia en el fomento de emprendimientos. Me pareció pertinente para el lector dar algunas definiciones técnicas propias del derecho comercial. ¿A qué se le llama emprendedurismo? Si bien la ley no lo menciona como concepto, establece un vocablo de la lex mercatoria que es habitualmente utilizada en el ámbito comercial, por lo cual se denomina como la acción de emprender, de tomar una iniciativa, de abordar un proyecto, y para ello necesitábamos ¿qué? Herramientas. ¿Qué herramientas teníamos en Uruguay? Estaban un poco obsoletas y eran muy de difícil trámite, por lo cual teníamos el esfuerzo emprendedor y por otro lado los consumidores, oferta y demanda, pero necesitábamos financiamiento. ¿Para qué? Para poder generar un producto, un servicio que pueda llegar a los consumidores. ¿De qué forma? Bueno, ya en la planificación y en el proyecto de ley, el ámbito de empresarios de diferentes índoles, por ejemplo, grupos de mujeres rurales, de cámaras de industria, tuvieron mucha incidencia.
Y una de las ideas, innovaciones que presentaron, que fueron utilizadas en otros ordenamientos jurídicos y que la quisieron plasmar en Uruguay, fue el crowdfunding, es decir, la red de financiación colectiva, que por lo general es online, y mediante la cual el emprendedor presenta su proyecto, elabora una idea, un presupuesto con plazo, como quien dice lo vende. En esa misma plataforma existen financiadores, los cuales valoran los requisitos necesarios para el emprendimiento, así como también los riesgos que pueden asumir. Y eventualmente se postulan y realizan la financiación. Bueno, el marco normativo utilizado lo dividí en 3 grandes bloques. Me pareció pertinente dado que los objetivos, algunos son bastante específicos y otros no tanto. En primer lugar, para definir las sociedades por acciones simplificadas, establecí la ley 19.820 y el decreto reglamentario 399 del año anterior. En segundo lugar, la ley de sociedades por acción, sociedades comerciales y el decreto reglamentario. Y por último y no menor, que es en base a la actividad de asesoramiento notarial, la ley orgánica notarial y la acordada notarial. Bueno, la metodología utilizada, debido a que la investigación es una interconexión y multidisciplinario, porque le voy a dar un enfoque comercial, notarial, pero también sociológico en cuanto al fenómeno de emprendedurismo, utilicé o elegí el método cualitativo, de carácter exploratorio descriptivo con la finalidad de evaluar todos los diferentes componentes de la investigación y poder ir haciendo una interacción en todos ellos para poder definir el alcance del logrado. Para ello utilizaré las normas vigentes, entrevista a idóneos, idóneos y profesionales, para poder evaluar el contexto en el espacio-tiempo de nuestra sociedad. Como estructura preliminar, bueno, la dividí en varios bloques. En primer y principal, darle un pantallazo al lector sobre las sociedades por acciones simplificadas, tanto la definición en nuestro ordenamiento jurídico como en derecho comparado, dado que es una herramienta utilizada desde el año 1970 en ordenamientos como España, Chile, Colombia, de notable éxito. Es más, la doctrina mayoritaria tiene pros y contras, pero en la evaluación a primera instancia, solamente en un ordenamiento vi una discrepancia. Después el capítulo propiamente dicho de la ley 19.820, que está dividido en 3 grandes bloques. Por un lado emprendedurismo, por otro lado el tipo societario, sociedades por acciones simplificadas, y por último el financiamiento colectivo, crowdfunding, o micromecenazgo como se dice en castellano. Después el análisis normativo del decreto 399 del 2019, que delega en AGESIC, la agencia de presidencia, para poder elaborar la plataforma digital en la cual se podrán crear las sociedades por acciones simplificadas, que actualmente, y debido a las restricciones sanitarias, todavía no se ha implementado. Me omití decir, es AGESIC en concordancia y regulación con el Registro Nacional de Comercio. Después realizaré un análisis comparativo de los tipos societarios, analizaré en específico la Constitución, las principales características y las ventajas y desventajas de las sociedades por acciones simplificadas en comparación a sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada. Estableceré un capítulo de función notarial para definir la actividad que comprende la función notarial, en específico el de asesoramiento de escribanos, y cómo inciden las innovaciones de este tipo societario en, por ejemplo, plasmarlo en actas notariales. Asimismo, realizaré un capítulo particular de fe pública, dado que el artículo 7 de la Constitución establece el derecho de todo ciudadano a la seguridad, y entre ellos, en sentido amplio, la seguridad jurídica, es decir, certeza notarial. Y bueno, cómo es el aspecto del escribano en este tipo de asesoramiento. Otro capítulo mencionaré los medios electrónicos emitidos, en especial la convocatoria de sociedades de los socios y la elaboración de asambleas de socios mediante medios electrónicos emitidos, y bueno, cómo es la incidencia
tanto en la pragmática como en la proyección que establece la ley, que voy a ahondar en ese tema. Y por último, las conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias a ti, María José. Gracias, María José. Te recuerdo que yo te había planteado, creo, que hay una ley de empresas sociales, de fomento de las empresas sociales y solidarias que puede estar en relación con esto. Sí. Y además, capaz que tenés que ver ahí qué vínculo puede haber, o qué puede sacar de allí. Y lo otro es que, además del crowdfunding, hay otras formas de financiamiento de empresas de distinto tipo que fomentan el emprendedurismo. Como por ejemplo, hay toda una movida ahora con el tema que se llama finanzas éticas, ¿no? Que intentan proponer la formación de bancos que financien empresas sociales y emprendedurismo y todo eso. Y está empezando a funcionar en Uruguay. En otras partes del mundo ya existen, en Europa existen muchos, en Chile. Bueno, la memoria de grado se va a titular Responsabilidad Decenal, Análisis y Efectos de la Reforma, conforme a la Ley número 19.726. En cuanto al tema del proyecto y las materias que se encuentran involucradas en esta memoria, tenemos por una parte el derecho civil, y específicamente lo que refiere a la responsabilidad decenal y a la reforma que se produjo al artículo 1844 del Código Civil. En cuanto a la enunciación del problema y la justificación, en primer término, el problema en realidad y la pregunta problema de esta investigación se refiere a las diferencias más notorias que existen entre el sistema de responsabilidad decenal anterior y el que se encuentra actualmente vigente tras la reforma producida. En cuanto a lo que refiere a la justificación del tema, en un principio por la reciente modificación que se hizo en ese aspecto, y personalmente porque entiendo que es un tema relevante en el ejercicio de la profesión, sobre todo cuando yo lo estudié, aún se encontraba vigente el régimen anterior, por lo que entiendo que es una gran oportunidad para poder ahondar en esta nueva normativa, y asimismo teniendo presente en nuestro departamento la cantidad de construcciones que se efectúan, no solo simplemente de edificios o de casas, sino de grandes construcciones, de edificaciones, que entiendo que merece la pena ahondar en este tema. Conforme iba realizando el proyecto de investigación, se me fueron generando algunas preguntas iniciales sobre todo lo que refiere al contenido de estas modificaciones y cuál es el alcance actual de la responsabilidad decenal, cuáles son los beneficios que proporciona esta reforma para los sujetos pasivos principalmente, quiénes son los sujetos que se encuentran amparados por esta responsabilidad, es decir, los sujetos activos, y también estudiar el fundamento de una responsabilidad especial, porque se trata de una responsabilidad regulada de forma independiente a lo que es la responsabilidad común. En cuanto a los objetivos, tenemos un objetivo general y 3 objetivos específicos. El general se refiere a la comparación de los 2 regímenes, tanto el anterior y el que se encuentra vigente tras la reforma. Lo que refiere a los objetivos específicos, en un principio explicar el alcance de la responsabilidad decenal en nuestro ordenamiento jurídico, identificar los beneficios que aparejó este cambio de normativa para determinados agentes, que como mencionábamos sobre todo se refería al sujeto pasivo, y precisar cuáles fueron los motivos que fundamentan esta reforma, saber si corresponden a algún colectivo en particular y cuál era la finalidad buscada. En lo que refiere a la elección metodológica y las herramientas, se va a utilizar el método cualitativo, por entender que es el más acorde a este tipo de investigación, tratándose de ciencias sociales. En cuanto a las herramientas e instrumentos, se va a hacer un análisis documental, principalmente de doctrina, pero también de jurisprudencia, y asimismo se van a realizar entrevistas a expertos e idóneos en la materia. Aquí algunos aspectos relevantes que fueron tratados en el marco teórico. Primero, la definición que aporta Sánchez Fontans de lo que es el contrato de construcción, que es un contrato bilateral en el cual el constructor se obliga a la refacción, a la construcción de un edificio y como contraprestación recibe un precio a cambio. Asimismo, bueno, llamada responsabilidad decenal, claramente, porque la garantía se extendía por el término de los 10 años, luego de recepcionada la obra, y posteriormente, cuando se manifestara ese vicio, comenzaba a computarse un nuevo plazo de 20 años para poder accionar. En cuanto al alcance de esta responsabilidad, el artículo 1844 del Código Civil
hablaba de ruina total o parcial, y por otro lado tenemos a la ley número 1816, que hablaba de todos los defectos de construcción que en la obra se noten. Lo que vemos que son términos claramente diferentes entre sí, y que este último en realidad es mucho más amplio y abarcativo que simplemente una ruina total o parcial. Ante esto, Carnelli entendía que la responsabilidad decenal únicamente amparaba casos de ruina total o parcial, por entender que en realidad la ley número 1816 se encontraba ya derogada. Por el contrario, Gamarra y Sánchez Fontans entendían de que en realidad esta responsabilidad abarca tanto los supuestos del artículo del Código Civil como de esta ley, y que entendían que la misma seguía rigiendo. Vamos a ver, con la nueva incorporación de esta ley, la 19.726, allí establece específicamente la derogación de esta ley, lo que de algún modo estaría dando la razón al posicionamiento de Gamarra y de Sánchez Fontans en que la ley se encontraba vigente. Por su parte, también destacar de que esta responsabilidad no solo se genera con la construcción de un edificio, sino con también la refacción o la reparación, pero claramente esa refacción debe tener cierta magnitud para que el sujeto pueda ampararse ante esta responsabilidad. En cuanto al concepto de edificio, la doctrina suele utilizar un concepto amplio que incluye también a puentes, muelles, muros u otro tipo de obras. Asimismo, destacar que esta responsabilidad en realidad no admite pacto en contrario, que se trata de una norma de orden público, y que se consagra una responsabilidad objetiva y de tipo agravado, porque en este caso la culpa se presume, es una presunción simple, claramente, pero a su vez es agravado a sí mismo porque no puede eximirse tanto el arquitecto como el constructor en que el comitente hubiera entregado los materiales, por ejemplo. En cuanto a los fundamentos de esta responsabilidad, de tratarse de una norma de orden público y que además, como dijimos, es una responsabilidad objetiva y agravada, suele hablar los autores de que se trata por tratarse de una norma que está amparando la seguridad pública y la integridad física de las personas, no solo del comitente, sino de terceras personas. Otros autores entienden que se trata por la profesionalidad, digamos, de la actividad tanto del arquitecto como del constructor, y también asimismo por tratarse de una obligación de resultado y no de una obligación de medios. En cuanto a los cambios que introdujo la ley 19.726 al artículo 1844 del Código Civil, lo principal, el periodo de garantía, que sigue manteniendo el plazo de los 10 años en caso de ruina total o parcial, pero a su vez establece otros periodos. Tenemos por una parte el periodo de 2 años en lo que refiere a los defectos de acabado, y un periodo de 5 años que tiene el carácter de residual, que es para aquellos que no fueran ni casos de ruina ni defectos de acabado, que la doctrina suele hablar, por ejemplo, del caso de humedad de una pared o de un techo. Asimismo, como relevante, la reducción del plazo de prescripción de la acción, que anteriormente era de 20 años desde que se manifestó el vicio, y actualmente es de 4 años. Asimismo, se incluye de forma expresa a otros sujetos pasivos, como es la figura del ingeniero, que igual en jurisprudencia se le solía condenar, pero aquí se establece de forma expresa. Asimismo, la legitimación activa de sucesivos adquirentes, que también en jurisprudencia se solía condenar, porque de lo contrario, por la mera enajenación de esa obra, se podría haber librado el arquitecto y el constructor, lo que se estaría burlando esta norma de orden público. Por último, destacar que esta norma rige para aquellos contratos de construcción que son celebrados luego del 3 de enero de 2019, lo que implica que por cierto periodo de tiempo van a estar conviviendo los dos regímenes. Por eso justamente es la importancia, entiendo yo, de estudiar no solo el régimen que comenzó tras las reformas, sino también el anterior, porque va a seguir siendo aplicable por muchos años más. Por último, lo que refiere a la estructura preliminar, planteo la memoria de grado dividirla en 4 capítulos. El primero de ellos me gustaría abordar lo que refiere a la responsabilidad contractual y los elementos que la componen. En un segundo capítulo ya enfocarme en la responsabilidad decenal, pero en la redacción anterior, un concepto, el alcance del mismo y las particularidades. En el capítulo tercero ya sí introducirme en lo que refiere a la responsabilidad decenal, pero con las modificaciones que fueron incorporadas por esta ley, la 19.726, poder mencionar cuáles fueron los cambios fundamentales, los motivos de la reforma, y hacer la comparación del antiguo y el nuevo régimen, que es justamente lo que detona, digamos, esta investigación, que es la pregunta-problema. Y por último, las conclusiones, recomendaciones y hallazgos. Y allí termina la presentación.
Bueno, mi trabajo es el Fideicomiso de Sociedades por Acciones Simplificadas, y voy a ver las diferencias, ventajas y desventajas en materia de construcción edilicia. A ver, ahí se me pasó, perdón. Mi pregunta principal es cuáles son las ventajas y desventajas que presentan estas dos figuras jurídicas a la hora de elegirlas en el ámbito de la construcción de edificios. El tema que elegí fue porque aquí en Maldonado, en los últimos años, esta figura de fideicomiso es la más elegida para hacer los proyectos edilicios. Entonces, me interesa en ese punto. Y después, las sociedades por acciones simplificadas son una figura nueva que salieron con la ley 19.820 el año pasado, a fines del año pasado, y que promete ser un tipo social que tiene muchas ventajas. Entonces dicen que van a ser las próximas sociedades que van a suplir a las sociedades anónimas. Bueno, aquí tengo unos conceptos del fideicomiso, que es el fideicomiso inmobiliario de construcción. Es un contrato por el medio del cual los fideicomitentes, que pueden ser los inversores como también los futuros adquirentes de las unidades de propiedad horizontal en cuestión, realizan aportes dinerarios o en especie, transfiriendo los mismos a un fiduciario, que es otra figura del fideicomiso, que puede ser el impulsor del proyecto o un fiduciario que es elegido profesional, que puede ser un tercero que califique a esos efectos. La función de este fiduciario es administrar el inmueble para la construcción de un edificio, y bueno, y lograr el proyecto para así después transferirlo al fideicomitente o al beneficiario. Básicamente esos son los tres sujetos que participan dentro del fideicomiso. Por otro lado, la sociedad por acciones simplificadas es un tipo de sociedad comercial, que el capital estará representado por acciones y sus accionistas no serán responsables por las obligaciones sociales, más allá del monto de sus respectivos aportes. Él o los accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza que incurra la sociedad, excepto en el caso de declararse inoponible la personalidad jurídica de la sociedad, conforme a lo establecido en los artículos. Es lo que dice el artículo primero que define estas leyes, este tipo de sociedades. Bien, después, los aspectos relevantes del trabajo son que, bueno, que como decía anteriormente, el fideicomiso es el modelo más elegido últimamente. Antes eran las sociedades anónimas, pero ahora con esta posibilidad de las sociedades por acciones simplificadas, que como decía antes tienen muchos beneficios, parecería que podrían ser el nuevo tipo para construir los proyectos. Entonces, mi propósito es investigar y hacer un análisis de estos dos modelos jurídicos para ver cuál sería el más beneficioso a la hora de recomendarle a los clientes, o bueno, hacer algún tipo de recomendación. El objetivo general es examinar estas particularidades que tienen y, bueno, y arribar a una conclusión. Los objetivos específicos serían analizar la dinámica de la gestión de administración de construcción y venta de apartamentos desde el pozo a la entrega, es decir, todo el proceso, desde el proyecto hasta la entrega de la unidad de propiedad horizontal. Exponer conceptos y funcionamientos de ambos modelos, como también los principios innovadores que tienen cada uno, porque el fideicomiso también es un tipo social relativamente nuevo, y bueno, y compararlos, ¿no? Comparar la normativa sobre estas dos, sobre el fideicomiso y las sociedades por acciones simplificadas, y bueno, como dije antes, llegar a una conclusión. La estrategia metodológica es utilizar el método cualitativo con alcance exploratorio, descriptivo y propositivo. La fundamentación de esto es que la metodología es la adecuada dada la naturaleza del tema que vendría a ser la comparación y el estudio.
Las herramientas e instrumentos van a ser la investigación del derecho positivo y lo que haya escrito sobre el tema. Y también me gustaría poder entrevistar a alguien que sea, más que nada sobre el tema de las sociedades por acciones simplificadas, que bueno, todavía no lo tengo definido porque me gustaría hablarlo con algún tutor o algo así. La estructura preliminar de mi trabajo va a ser, en primer lugar, en el capítulo primero, el concepto de fideicomiso, en el segundo, el concepto de sociedades por acciones simplificadas, después hablar un poco sobre estos dos, teniendo en cuenta los principios innovadores de las dos, y bueno, compararlos, en el capítulo 4, perdón, hacer el análisis comparativo sobre estos dos modelos, poder estudiar las ventajas y desventajas, en el capítulo 5, en el 6, tener las consecuencias, ver las consecuencias jurídicas que se desprenden a la hora de elegir por una de estas dos figuras, y por último, en el capítulo 7, llegar a las conclusiones, y bueno, si hay alguna recomendación que se pueda formular, terminaría ahí. Bueno, la trascendencia de la investigación, en primer lugar, me parece que aporta desde el punto de vista económico a nuestra sociedad, pero también, eso es lo principal, que es lo que quiero decir ahora, es que si bien el estudio de esto tiene su trascendencia en lo económico, por lo que conllevan el desarrollo de edificios a nuestro país, también tiene por otro lado, y con la ley 19.820, que surge el concepto del emprendedurismo, que, como dice en la ley, nos trae un desarrollo no solo económico, como decía antes, sino también cultural, porque motiva al trabajo tanto personal como grupal, como llevar una cultura emprendedora a nuestra sociedad, y bueno, y que surja ese carácter social. Bueno,